Muy buenos días, Iván. ¿Cómo estás tú? Aquí estamos. Partiendo. Comienza la campaña para el plebiscito. Día de alta expectativa, de alta Exactamente. expectación, sí. Ya comenzó el periodo en que se aprueba la propaganda electoral de acuerdo al cronograma del servicio electoral. Así que esta misma mañana vamos a empezar a ver, escuchar y a sentir desplegadas las campañas en los medios y también algunos lanzamientos en distintas plataformas por vía telemática, también presencial. En el No caso del empieza apruebo, no empieza la franja electoral todavía, la no, franja de todavía no televisión. empieza. Eso empieza el Exactamente. 25 de septiembre. Claro, eso es un mes antes. Exacto. Pero ahora ya se puede empezar a hacer campaña y los distintos Yes. comandos, porque en el caso del apruebo hay varios, eh, van a realizar actos por separado, porque no lograron acordar un comando conjunto, y el rechazo van juntos en una sola carreta. Y ayer se lanzó una plataforma de independientes por el apruebo, no sé si la viste, que están también, entre otros, Eduardo Engel, Pato Fernández, Agustín Esquella, Andrea Repeto, Verónica Undurraga, que dicen, somos independientes pero no neutrales. Ya. Mientras tanto, como te decía, el rechazo de actuar en forma unitaria, hay convocado por parte del apruebo, por el comando del PC y el Partido Humanista, un banderazo hoy día a las 11 en Plaza Italia. ¿En la Plaza También Italia? se han llamado a hacer algunas caravanas en auto, en bicicleta, en distintos puntos del país. Ahora, dada la pandemia, la mayoría de las acciones que se están llamando a hacer van a ser por vía telemática, Zoom, lanzamientos y campaña en los medios y en las redes sociales. Claro, Y si hay ahora, gente que le da susto ir a votar, imagínate si van a ir a un banderazo, pero imagínate, bueno. es verdad. Nos mandan Pero bueno, saludos no desde se sabe. Antofagasta. ¿Mm? Nos mandan saludos desde Antofagasta. ¿Viste de Antofagasta? ¿Habrá alguna actividad proyectada en Antofagasta? No lo sé. Pero bueno, ahora de que ocurriera, de que este plazo comenzara, ayer en la tarde en el Congreso se terminó de tramitar la ley que regula el gasto y el financiamiento de las campañas. Entonces todavía no estaba promulgada, solo, pero ya va a estar. Claro, Eh, ya va a o estar. sea, Y se alcanzó a supone que que va a estuviera, operar, digamos. exactamente, alcanzó a estar antes de que comenzara la campaña. Pese a que los senadores de Chile Vamos y de la oposición habían llegado a un acuerdo el viernes, se le introdujeron algunas indicaciones nuevas en la Cámara de Diputados, y entonces había varios senadores que se sintieron, decían, como entre la espada y la pared, porque claro, se venía el plazo, comenzaba la campaña, había que probarlo, si se ponían a discutir iba a tener que ir a comisión mixta y esto se iba a entrampar y demorar, así que terminaron Claro. votando a favor, pero no demasiado contentos con el resultado, hubo algunas abstenciones también. Y la ley establece que todos los aportes serán públicos. Fijó un total de 500 UF, alrededor de 14 millones, como tope total de los aportes individuales que se le pueden realizar a los partidos políticos y a las organizaciones de la sociedad civil destinadas a campañas. Y además se estableció que los contratos para la utilización de plataformas digitales deberán ser informados al servicio electoral y publicados. Van a ser publicados y además tienen que fijar también sus tarifas las distintas plataformas. Eh, Así que eso con la campaña, que ya estamos empezando a ver. Y en cuanto al tema de ayer, de si pueden votar, si van a poder votar o no los pacientes COVID el día del plebiscito, bueno, todo indica que se está inclinando porque no lo hagan. ¿Por qué no? Porque Exacto, sí. esa es la La pregunta opinión es si va a que, haber una prohibición específica, claro, explícita. o si va a ser una recomendación, o si básicamente las cosas francamente no van a estar dadas para que los pacientes salgan porque van a ser multados o van a ser detenidos si es que salen a votar. Porque Mm. esto, en privado, siempre ha sido un poco una opinión que predomina en distintos sectores, pero es muy impopular. Ya veíamos ayer la encuesta que se lanzó y que dice que la mayoría de la gente está a favor de que los pacientes COVID puedan votar. Y el presidente ayer, el presidente Piñera, le alivianó un poco la carga al CERVEL cuando dijo que el CERVEL no debe olvidar que la Constitución establece que el voto debe ser secreto y personal y la ley establece que el voto debe ser presencial y que nuestras normas sanitarias establecen protocolos para asegurar la salud y la vida de las personas. Entonces, porque el CERVEL tiene que buscar alguna manera y lo que el presidente con eso está restringiendo bastante las maneras, sobre todo además Mm. si por otra parte, el vocero del gobierno, Jaime Belolio, dijo, no se ve la razón para innovar y levantar esta cuarentena a las personas que tengan COVID. Por lo tanto, ellos no podrán salir de sus hogares. O sea, el voto tiene que ser secreto, tiene que ser presencial y además no pueden salir.
Lo único que estaría quedando como posibilidad ahí es, bueno, no sé, pues el voto domiciliario. Claro, una urna volante. Claro, porque otra Anda posibilidad era que fueran a organizante, votar a eso. mesas especiales, Claro, pero como no puede salir, pero no como no pueden salir. está difícil, ¿eh? Está bien Está difícil. difícil. Está bien difícil. Y como decía alguien por ahí, nadie está obligado a lo imposible. Claro, muy bien. Bueno, sabio, muy sabio. Nadie está obligado a lo imposible. Es muy difícil. Y la verdad es que la pregunta es si vale la pena hacer el esfuerzo, porque además nunca lo vas a conseguir. Porque para cuadrar el padrón, digamos, imagínate que así una urna móvil. Y van todos Mm, los pericos con la urna y van y firman y hacen firmar al señor, todos disfrazados de astronautas. Pero son señores que vas a tener que haber cerrado sus direcciones, haber tener claro que quieren votar, en fin. 10 días antes, 5 días antes, ¿cuántos sí. días antes? O sea, Ahora, y te voy a siempre va a haber decir gente algo. que. Una cosa que complota contra que esto resulte es que hay muy poco tiempo, solamente 60 días, ¿no es cierto? A partir Claro, de hoy día. claro. Entonces hay muy poco tiempo para organizarlo, pero vienen más elecciones. Vienen Es más verdad. elecciones con las que hay más tiempo para definirlo, Habría que eh, mirarlo para adelante, exactamente. porque el coronavirus no se va a ir. O sea, no se va Ahora, a ir por el momento, probablemente en abril va a seguir estando. Entonces ahí tal vez sí hay que pensar en una cosa, una medida más a largo plazo. mira, Berta Elisa GB dice que votan en las residencias. Los que están en residencias, claro, pero no todos Claro, están en residencias. no todos están en residencia. X Caro Jime, Ignacio G, voto postal, por correo, dicen. Puede ser, pero yo creo que para esta no hay vuelta, digamos. Bueno, Correos de Chile dijo que lo podía hacer, sí. va a poder Sí. conversar de todo esto con el presidente del CERVEL que hasta lleva dándole vueltas y me imagino Lo habrá tratando pensado de esto. cuadrar el círculo. Lo debe haber pensado bastante. Ha Son las 7 pensado de en la ello. mañana con 15 minutos. ¿Eso con el plebiscito? Eso con el plebiscito. Pasemos Revisamos lo al más coronavirus. importante. Sí, revisamos lo más importante con Angélica Bulnes. Estamos en vivo por Instagram Live. Estamos, por supuesto, por Tele 13 Radio. También nuestra señal siempre en tele13radio.cl. 1.406 casos nuevos fueron los que se reportaron ayer y con eso entonces en Chile el número de casos superó los 400.000 y se convierte con esto en el 10º país en superar esas cifras después de Estados Unidos, Brasil, India, Rusia, Sudáfrica, Perú, México, Colombia y España. Pero si lo vemos por número de progresivamente el número de test, hay muchos otros países que no superan en el número de test. En la cantidad de test por millón de habitantes. Claro, exactamente. Ahora, ayer en todo caso se hicieron más de 24.000 test y con eso la positividad fue 5,7%. Así es la más baja registrada hasta ahora. Y hubo 42 nuevas muertes informadas por COVID-19, según cifras del DEIS, lo que las deja en casi, estamos a punto de llegar a las 11.000 muertes desde que comenzó la pandemia a comienzos de marzo. Bien triste. Y se acerca ya septiembre con pandemia. Y eso también va a ser distinto. Hoy día la tercera cuenta que se está tratando por todos los medios de evitar los mayores contagios, sobre todo porque vamos a estar muy cerca del plebiscito. Y entonces no es un momento para que empiecen a aumentar la Mm, curva. Y claro. entonces, ¿qué va a pasar? Una cosa es que no va a haber parada militar en el Parque O'Higgins, se va a realizar una parada COVID como la han llamado, reducida en la escuela militar. Ah, Y no por, además, no por pues, Zoom. no por Zoom, cuenta la tercera que las definiciones de la moneda pasan por tres áreas. Bueno, una es la parada militar, la otra es la realización de los Tedeum, el católico y el evangélico, bajo estrictas medidas sanitarias y la prohibición de las formas, que Prohibición creo de que es las lo que más va a formas. sentir la población. Prohibición explícita de las formas. Así es. Y en un tema que te interesa mucho, te voy a contar que 5 abogados, entre ellos el ex fiscal nacional Guillermo Piedrabuena, Esta es ex la ministro noticia del del Tribunal. día. Sí, esto es lo que más le importa, esto es lo que tú estabas esperando, Sí, básicamente. De hecho, me por extraña fin. que no seas parte de esto. Es Está, que no tengo la edad, no llego. ex fiscal nacional Guillermo Piedrabuena y el ex ministro del Tribunal Constitucional Domingo Hernández, entre otros, presentaron un recurso de protección en contra de la medida que le impide salir a los mayores de 75 años más que 3 veces a la semana por un periodo acotado, esto desde hace 4 meses. Dicen que es una medida arbitraria y discriminatoria. Todo lo Así pasó. que vamos a ver cómo les va, pero estoy segura que entre los mayores de 75 como ellos van a tener amplio respaldo. Sí. Y en el mundo te voy a decir que el tema es si los niños vuelven o no al colegio,
En muchos países comienza el año académico y entonces están volviendo ante el temor de los profesores, el temor de los padres en muchos casos. Y por ejemplo, ayer Corea del Sur cerró los colegios en Seúl ante un rebrote de coronavirus. Se detectaron en las últimas 2 semanas 193 casos entre estudiantes y profesores, así que se cerraron de nuevo los colegios en Seúl. Vaya. Ese tema en la prensa internacional. Ya, esos son los temas de la prensa internacional. Revisamos lo más importante de la última jornada. Es bien dramática la situación, ¿eh? Tomando en consideración que estamos mirando nosotros hacia adelante, digamos. Claro, estamos Sí. pensando cómo lo hacemos. Ya, Bueno, iremos aprendiendo cosas. Ya, sigamos. y hoy día, sigamos, ¿qué pasa? Los camioneros. Esta noche De veras. se acaba el plazo que han dado los camioneros para lograr avance en el Congreso, los proyectos que ellos están presionando para que se avancen ahí y iniciar su paralización nacional. Entonces, el presidente de la Confederación de Dueños de Camiones de Chile, Juan Araya, rechazó la decisión de las otras organizaciones, por ejemplo, la comandada por Sergio Pérez y José Villagrán, de convocar a este paro para presionar por la aprobación de los proyectos. Dijo, ellos, la CNTC, como no tienen suficiente gente, van a hacer estas maniobras que son violentas, de cerrar la carretera, que no transiten mercadería y productos. Eso es terrorismo, decir que no va a haber arroz, azúcar o medicamentos. ¿Qué pasa si en una ciudad no puede llegar un camión con oxígeno a un hospital? Eso es terrorismo. Dice que no hay que hacer más locura, que tienen que conversar y dialogar, hablar con el gobierno y que les den espacio. Eso dijo en Radio Universo, pero el presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga Terrestre de Chile, Sergio Pérez, dijo que aseguró que las manifestaciones van a ser pacíficas y sin interrumpir la cadena de abastecimiento de Chile. Y Son entonces, tres las organizaciones de camioneros, ¿no? claro, está la que es comandada por Sergio Pérez, Que es la que está llamando al Confederación paro. Nacional de Transporte de Carga Terrestre de Chile. Esa. Esa ¿Ya? es la que está Es, llamando al paro. exactamente. Está la comandada por Juan Araya, el presidente de la Confederación de Dueños de Camiones, y está la FEDESUR, de José Ya. Villagrán. Ya. Ah, Y ya. entonces, Espera, sí, pero también está la Asociación de Dueños de Camiones de Chile. No sé, pero lo que pasa es que FedeSur parece que es parte de la de primera. la otra, sí. Sí, Pero la sí. Confederación de Dueños de Camiones de Chile es distinta de la Asociación de Dueños de Camiones de Chile. Sí, entiendo que son Ah, distintos. ya. Por lo menos eso dice en el Mercurio de ¿En hoy, me Mercurio? parece. Sí, Ya, déjame mirarlo. ya. Bueno, pero Sergio Pérez tuvo una reunión con el ministro del Interior, Víctor Pérez, Sí. y entonces después de eso salió a decir que la manifestación va a ser pacífica y que no van a tratar de alterar el abastecimiento. Ahora, de todos modos, hay quienes quieren agitar esta situación porque ayer hubo varios episodios violentos. 2 camiones fueron quemados en la tarde en la comuna de Angol. Además, un camión se vio afectado por un ataque de similares características al norte de Contulmo, en la provincia de Arauco, en la región del Mm. Biobío. Sí, Y qué un tremendo. camión fue atacado también en Pivima y ahí un chofer quedó herido. Y además esto se suma también que en la noche del lunes una familia mapuche que iba en un furgón fue atacada por encapuchados. A las 2 niñas que iban en el furgón no les pasó nada, pero al papá y a la mamá que está embarazada, la madre de la niña que estaba embarazada, quedaron con algunas heridas producto de que se quebraron los vidrios porque les dispararon Por los con disparos. atacado al parabrisas. Chuta. Oye, según el Mercurio está Chile Transporte, que ¿Ya? son las grandes empresas de transporte, y Asoducam, la Asociación de Dueños de Camiones, también. Ya, o sea, hay No, tienen harto. harta. Podrían ponerse de Tienen acuerdo. hartas asociaciones. Entiendo que se agarraron hace un tiempo, ¿ah? En la época de MB1. Ahí, Generalmente por cuando hay ahí se tantas dividieron. asociaciones hubo una disputa, ¿no? La hubo, en este caso la hubo. Claro. La hubo, sí, bueno, supongo que habrán tenido otro trasfondo, pero el detonante fue la negociación por la rebaja en el impuesto específico a los combustibles, para los camioneros, para el diésel, en rigor. Ya. Viste que Eso el fue. diésel paga menos impuestos a los Sí, combustibles que la claro. benzina. Es Sí. una cuestión increíble. Pasó en MB1 cuando Andrés Velasco era ministro de Hacienda, se tuvo que tragar ese sapo. Y claro, es absurdo, porque desde el punto de vista de la contaminación, desde el punto de vista de en muchos sentidos, es absurdo que pague menos el diésel que la benzina. Bueno, es por eso, pues, porque los camioneros hicieron movilizaciones en esa Hicieron época su presión. y a raíz de esa movilización, que cuando terminó bajando a un 80%, por eso pagan un 20%,
ahí se produjo la división, la primera o una de las más grandes, digamos. Seguramente había otras, porque vemos que hay varias asociaciones. Aparentemente, sí. 7 de la mañana con 24 minutos. ¿Qué más, Angélica Bulnes, es lo más Bueno, importante? el Ministerio de Desarrollo Social anunció que el gobierno se inclinó por que el pago del próximo ingreso familiar de emergencia tenga una cobertura máxima de 100.000 pesos por cada integrante del hogar. El anuncio lo hizo la ministra Carla Rubilar y que adelantó que habrán 2 pagos más, pero luego el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, salió a rectificar y aseguró que aún no hay una decisión tomada sobre si va a haber un quinto y un sexto pago del ingreso familiar de emergencia. Es el cuarto pago, dicen que fue reafirmado al 100%, ese se va a efectuar mañana. Mañana ¿Ya? 27, ¿no es cierto? Sí. Sí. Y el ministro explicó que se va a ir monitoreando de acuerdo a la situación si vienen más pagos y que de todos modos si hay un quinto y un sexto pago, ese va a tener como techo un máximo de 80%, o sea, de ahí para abajo. Y en el Congreso, por otra parte, no logró mucho respaldo el segundo proyecto para consagrar el retiro del 10% de los fondos previsionales que habían presentado los diputados Karim Bianchi, René Zafiri y Pamela Giles. Los parlamentarios lo ven con bastante cautela, dicen que precisamente uno de los argumentos para el retiro del 10% que estamos viendo ahora es que era una medida excepcional. Y entonces este proyecto se fue a la Comisión de Constitución y el presidente de esa comisión, Matías Walker, dijo que la moción es inoportuna y además hizo un punto importante, que es que no va a ayudar a las personas más vulnerables, porque las personas más vulnerables ya retiraron su plata y muchas de ellas, o sea, millones de ellas, tenían menos de 1.000.000 de pesos, o sea, ya retiraron todo lo que Sacaron tenían, todo. Un millón sacaron todo. seiscientos mil y algo. Un millón Claro, seiscientos mil. Ya no se quedaron con cero exactamente. en la Entonces, cuenta. no sería precisamente para ayudar a quienes más necesitan ayudas en este momento. Todo No, pues. indica. Da la impresión de que esos son los que son más pobres. Exactamente, sí, sí, Mm, no tiene, o sea, los que han tenido trabajo informal, etcétera. Por mm. eso no tienen cotizaciones. Y por otra parte se constituyó la comisión mixta para ver la ampliación de la ley de protección del empleo, pero todavía no hay acuerdo. Hay algunas propuestas. Hay algunas propuestas. Los parlamentarios de oposición quieren, particularmente los diputados en la comisión mixta, quieren que aumente la cobertura, es decir, que en vez de bajar del 100% al 55% de un mes al siguiente, baje al 65% de la renta, de modo que no sea tan fuerte el golpe. Y el Ujú. gobierno está pensando en que en vez de eso se aumente la cantidad de giros posibles, porque ahora entiendo que son 5 giros en el caso de los contratos formales, 3 giros en el caso de los honorarios, y aumentar esa cantidad de modo que se extienda el periodo de cobertura. ¿Se Ya, entiende? o sea que O sea, que haya más tiempo. en vez de gastar la No plata gastarte en todo menos meses, gastártela en más meses, digamos. Ya, Esa, perfecto. esa es la discrepancia ahora y me parece que están bastante cerca de llegar a un acuerdo. Sí, Oye, pareciera que como que hubo avance. sí, oye, una cosa cortísima, devolviéndome Dime. al coronavirus que me llamó la atención esto. Abrí diario financiero en la web, no he visto el diario todavía, pero en df.cl dice que Argentina tiene otro día de récord. Y mira esta cifra. Hace 2 días, 5.352 casos nuevos. ¿Ya? Ujú. Ayer, 8.713. O sea, perdón, antes de ayer. Y ayer, 8.771 casos. Cada día ha ido marcando un nuevo récord. Es impresionante. Impresionante. Están como nosotros en junio, básicamente. Están, Pero con parece que, números bueno, mucho más una de grandes. las cosas que se habla es que están como con ya cansancio de cuarentena. Sí, O eso sea es que la sí. gente ya no está respetando las cuarentenas, porque ha Están sido en muy cuarentena desde hace desde ciento y marzo, tantos días, desde marzo. exactamente, No, y increíble. se bajó por un par de semanas y después se volvió a endurecer. Entonces que ya la cuarentena no está dando resultados. Y Argentina otro, tiene 360.000 casos en números redondos y tiene 25.000 test por millón de habitantes. claro, y otro Esa caso cifra en Chile son llamativo 120.000, 117.000. es en Bolivia. En Bolivia el New York Times revisó las muertes en los años pasados para compararlas con las muertes que hay y se dieron cuenta de que hay una cantidad de muertes comparada con los años pasados altísima, que habría como 20.000 muertes que podrían ser atribuibles a coronavirus, al efecto coronavirus, mucho más de las que se han reportado. Mm. Bolivia reporta 20.000 test por millón de habitantes y 110.000 casos y 4.500 muertes. Claro. Claro, entonces lo que calculaba el New York Times es que de acuerdo a las cifras que ellos vieron, serían como 20.000 muertes las que habría.
Tremendo, de tremendo. Ya. 4.500 reportadas. 7:29, hacemos lo más importante de la última jornada con Angélica Bulnes por Instagram Live y por Tele 13 Radio, Angélica. Bueno, ayer hubo muchas condolencias porque murió Mónica Jiménez de la Jara, que fue, entre otras cosas, integrante de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación que elaboró el informe RETIC en 1991. Ella era asistente social, tuvo varios cargos, fue rectora de la Universidad Católica de Temuco, parte del Consejo Asesor Presidencial de la Educación en 2006, y cuando en el año 2008 la hoy senadora Yana Proboste fue destituida por el Congreso de su cargo de ministra de Educación, ella asumió en su reemplazo en el gobierno de Michelle Bachelet. Ahí vivió ese incómodo episodio en julio de 2008 cuando una escolar le tiró un jarro de agua. Que yo creo que ese momento en ese momento todavía las autoridades se la respetaban, entonces Sí, fue muy totalmente impactante. disruptivo, sí. Sí, yo creo que marcó como un antes y después en la relación de los estudiantes con las autoridades. Yo creo que fue un momento, ¿eh? Bueno, y en el año 2009 ella se integró a la ADC, pasó a militar en la ADC, partido al cual había sido siempre cercana, y desde ella varias figuras destacaron su trayectoria y lamentaron su muerte, entre ellas, por ejemplo, Soledad Alvear, la senadora Jimena Rincón, Carolina Goich, quien dijo: lamento profundamente el fallecimiento de Mónica Jiménez, una mujer valiente y destacada, de gran compromiso público y social, que fue un gran aporte en la reconstrucción de nuestra democracia. Todo mi cariño a su familia. Ella además ella llamó a votar por el no en el plebiscito del año 88, fue muy activa. Y si no me equivoco, la Mónica Jiménez estaba en el Comando por las Elecciones Libres, que fue un comando muy importante, que no era el comando del no, pero imagínate, por elecciones libres. Por el no, claro. Claro, pero era un comando que se preocupó mucho de mantener una cierta autoridad respecto de los datos y del conteo. Y estableció cadenas de conteo rápido para evitar el fraude en el plebiscito. Fue muy, muy relevante. Ella fue muy activa en eso. Además, yo no sé, ella fue rectora de la Universidad Católica de Temuco. No sé si habrá habido rectoras de universidades antes. No sé si habrá sido la primera o no, pero ha sido una de las pocas rectoras mujeres que ha habido en el sistema. Embajadora después en el Vaticano. Claro, fue embajadora también ante el Vaticano y también en Israel. Hasta 2018, que fue su última participación en la vía pública. Murió de cáncer y tenía 79 años. Así que las condolencias a la familia. Sí, por supuesto. Mónica Jiménez de la Jara murió ayer. Claro, iba a cumplir 80 años este año, ¿no? Nació en 1940. Claro. Ya, Oye, eso. dicen que hablemos sobre la encuesta de salud mental de la Universidad Católica y la Asociación Chilena de Seguridad, pero hablamos ayer. Sí, ayer la anunciamos y comentamos algunos datos. Sí, con amplio énfasis, ¿no? Claro. Con amplio detalle, podríamos decir. Sí. Pero bueno, se nota que la pandemia nos ha afectado la salud mental. Bueno, todo, sí. Sí, oye, me dicen que la Mónica Jiménez era directora de la Cruzada por la Participación Ciudadana también, en la época final de la dictadura, por la participación ciudadana, ¿te acuerdas? No me acordaba de eso, pero Soledad Alvear, bueno, una de las cosas que destacó es como su llamado a votar, su compromiso con la campaña, precisamente cuando hoy día empiezan las campañas. Tal cual, mira. Para otro plebiscito que va a ser tan importante. Otro plebiscito histórico, en octubre. Ya, pues, Coneja Burles, 7:32. Nos vemos mañana. Despídete de la fanaticada de Instagram. Dejamos acá a los que nos acompañaron en Instagram. Así que muy buenos días.